Bienvenidos un lunes más a la Guía de la Salud, aquí en Televigo. Ya saben, este programa que, como les decíamos al principio, cuando empezamos a hacer este programa, un menú variado, ya saben, dedicado a la salud, y además no tiene contraindicaciones, ¿eh? De momento, que sepamos, no tiene contraindicaciones el programa, y además, si lo ven, si lo escuchan, si están bien atentos, es incluso probable que mejoren la salud. Así que no tiene desperdicio el programa. Cada lunes en Televigo, ya saben, muy atentos como siempre. Vamos a empezar porque ya está aquí nuestro ginecólogo de cabecera. José García, ginecólogo, patrocina esta sección. Saludamos ya a José García, nuestro ginecólogo de cabecera, que ya está con nosotros. Muy buenas. Buenas, Mauro. Vamos a tratar hoy un tema que es el herpes genital, en el caso de la mujer. Primero vamos a ponernos en situación, a ubicarnos. ¿Qué es el herpes genital? Bueno, el herpes genital entra dentro de las ETS, de las enfermedades de transmisión sexual. Es una enfermedad provocada por el virus del herpes simple y se transmite por contagio en la relación sexual. ¿Cuáles son, al margen de esa, evidentemente, la relación sexual, pero cuáles son las causas de que se produzca de que se contagie con un herpes? Bueno, el contagio se produce porque uno de las personas que intervienen en la relación puede ser portador. Puede ser portador y entonces contagiar a su pareja. ¿Hay algún agente? ¿Cuál es el agente? ¿Qué es lo que causa esa...? Efectivamente, el agente causante es el virus del herpes simple, de los cuales hay dos tipos. Hay el virus del herpes simple tipo 1 y el virus del herpes simple tipo 2. El 1 suele afectar más bien a la boca y a los labios, y el de tipo 2 con más frecuencia en la mayoría de los casos de herpes genital, que puede afectar a los órganos genitales de la mujer, incluso al ano y al recto. También puede provocar ahí lesiones, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas del herpes genital? Los síntomas son, bueno, desde el punto de vista de los síntomas podemos considerar que puede no haber síntomas incluso. O sea, tenemos pacientes o portadores que son asintomáticos, que no tienen absolutamente ninguna manifestación y sin embargo pueden contagiar. Tenemos los que son sintomáticos, que son la mayoría de ellos, que en aproximadamente entre 2 a 10 días, cuando se produce el contagio, en 2 o 10 días ya aparecen las lesiones y los síntomas. Y después, el otro aspecto que es importante destacar en los síntomas es que la enfermedad evoluciona, a veces el herpes evoluciona por brotes, que pueden ser brotes de intensidad variable y más o menos frecuentes, o sea, de frecuencia variable, ¿no? Esos son, digamos, unas apreciaciones importantes, porque es muy importante puntualizar que se puede contagiar a la pareja sin tener absolutamente ningún síntoma. De los síntomas podemos distinguir los síntomas locales y los síntomas generales. Dentro de los síntomas locales, el más característico en la boca, por ejemplo, son las vesículas, ¿no? Las vesículas en el labio, las vesículas en la mucosa bucal y todo esto. Bien, ese es el que produce fundamentalmente el virus de tipo 1, el virus del herpes simple tipo 1. En cuanto a las otras manifestaciones locales, la más característica en el área genital es la vesícula. Se forma una vesícula que es muy similar a la vesícula con la que cursa la varicela, y esa vesícula tiene una evolución. Es la lesión más importante porque empieza la vesícula. Antes de empezar la vesícula, igual que sucede con el herpes zóster, pues hay una sensación de
quemazón, de ardor, de escozor, de irritación tremenda, y a los pocos días, eso, a los 2-10 días, pues ya brota la lesión, ¿no? Y la lesión que se forma como una vesícula, después se rompe. Al romperse esa vesícula, que contiene un líquido de color pajizo o transparente, queda una zona ahí que es lo que se llama la úlcera herpética. Y esa úlcera herpética también ocasiona dolor y ocasiona muchas molestias. Finalmente se seca esa úlcera y se produce lo que se llama una pústula, una cicatrización, y entonces en unos días pues suele curar, aproximadamente entre 2 semanas, 1 o 2 semanas, ¿no? Esos son los síntomas locales más típicos. Después puede haber un flujo abundante anormal, puede haber molestias urinarias, incluso se puede retener la orina porque se hincha la uretra por la infección vírica. Bueno, esos son los más que acompañan, ¿no?, un poco a ese cuadro. Y después, otros síntomas ya que puede dar el herpes son síntomas generales. Claro, esto a veces no lo relacionamos con que es tal, y entonces son muy parecidos a una gripe. Los síntomas generales son pues fiebre, son quebrantamiento general, son dolores musculares, sobre todo en los muslos, en la región lumbar, en las nalgas, Pueden aparecer incluso ganglios en las ingles, unos ganglios inguinales que se inflaman por el virus del herpes. Y esos son fundamentalmente los síntomas más importantes del herpes genital y del herpes virus. Cuando acudimos, en este caso, al ginecólogo, ¿cómo se diagnostica? ¿Cuál es la forma de diagnosticar el herpes? Aparte de la anamnesis y la exploración, pues podemos hacer pruebas complementarias. Las pruebas complementarias pueden ser de sangre o pueden ser de la lesión, obteniendo una muestra de la lesión. De sangre se miden las inmunoglobulinas, que son la inmunoglobulina G del herpes y la inmunoglobulina M. Y entonces, según los valores de estas inmunoglobulinas, nos orienta a que si la infección ha sido reciente o si la infección es remota. Entonces ahí no me voy a parar mucho para no extenderme. El otro tipo de toma que se hace, que es como una especie de bastoncillo o hisopo de la lesión, de la vesícula o de la úlcera, se recoge una muestra y se puede hacer un cultivo del virus, del herpes, o se puede hacer un estudio de esas células que están ahí, que tienen unas alteraciones morfológicas ya un poco típicas de ser sugestivas de herpes. Doctor, estoy pensando que como queremos profundizar bien en el tratamiento, en también una serie de consejos para la prevención del herpes, ¿qué le parece si lo dejamos para el próximo programa y nos quedamos aquí? Sí, me parece bien, porque el tema merece la pena, y incluso un capítulo importante a tratar el próximo día es el herpes en el embarazo y el parto, que es un tema muy importante que puede interesar a las mujeres. Perfecto, pues nos quedamos aquí. Tomen nota para la semana que viene, continuaremos hablando del herpes genital, del tratamiento y de partes importantes, como decía el doctor. Ahora vamos a hablar de salud bucodental. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Ya está con nosotros Cristian Docampo. Vamos a retomar el tema que estábamos hablando la semana pasada. Muy buenas, Cristian. Muy buenas tardes. Hablábamos del láser, de la tecnología láser, lo hemos hecho a modo introductorio y ahora vamos a empezar a profundizar. Yo la primera pregunta que le quería hacer a Cristian es, no entiendo cómo funciona exactamente el láser, cómo actúa sobre, en este caso, o sobre la encía, o sobre el diente, o sobre los tejidos. ¿Corta? ¿Cómo corta? ¿Cómo funciona? Claro, el láser realmente no corta como tal. Lo que hace es que es una luz láser que lo que hace es que aplica calor
y lo que hace es una deshidratación de las células. Entonces las células abren, se separan entre sí, entonces es cuando te da la sensación de que está haciendo una incisión, pero lo que hace es que deshidrata la zona por el calor o por el haz de luz, y lo que hace es que las células se deshidratan y empiezan a difundir y a abrirse el tejido. Hay que diferenciarlo con el electrobisturí, que muchos pacientes lo confunden, que el electrobisturí lo que hace es que quema la encía, entonces hace una carbonización. El láser no, el láser al no quemar, como las células se abren, pues lo que hace es que el tejido cicatriza, como cicatriza de bien y muy rápido y sin producir ningún tipo de molestia. Como decíamos la semana pasada, también estuvimos hablando del láser, de los tratamientos. Vamos a hacer un recordatorio, Cristian, de esos tratamientos que se llevan a cabo en Clínica Dobat con el láser en este caso. Pues como dije el otro día, yo cuando vengo a la consulta lo primero que hago es que encender el láser. Entonces, el tratamiento yo los aplico prácticamente en mi uso diario. Desde una simple extracción, que lo que hace el láser es que como hace una desinfección del alveolo al quitar la muela o el diente, y después lo que hace es que como hace un coágulo, coagula la sangre, entonces lo que hace es que el hueso se regenera más rápido, mejor, y el paciente no tiene, o evitamos que se produzca la alveolitis secas, que es la infección del alveolo cuando se hace una extracción que puede ser molesto. De una simple extracción a un proceso, pues cuando crecen las encías, lo que se llama una gingivectomía, que muchos pacientes, pues, por ejemplo, cuando toman anticonceptivos orales, las mujeres embarazadas o las mujeres en este sentido, pueden que crezca la encía, entonces bueno, se hacen recortes de encía, pues una gingivoplastia, para ganar estética y que haya un equilibrio entre estética rosa y blanca. Después lo aplicamos para hacer blancamientos dentales. En este caso la única característica que hace el láser es que lo que hace es que activa el agente blanqueante, en este caso es el peróxido de carbamida, y lo que hace es que el diente no produce esa sensibilidad que dejan los blanqueantes convencionales que hay. Y después para tratar la periodontitis y la gingivitis. ¿Qué diferencia hay entre periodontitis y gingivitis? No sé si... A veces yo creo que hay estas palabras que no sabemos exactamente, palabras técnicas que no sabemos diferenciar nosotros. Claro, ¿Qué diferencia tiene? la gingivitis es cuando hay inflamación solo de encía. La encía sangra, está enrojecida, pero no hay destrucción de hueso y de ligamento periodontal. ¿Qué tipo de tratamiento podemos hacer en la gingivitis? Simplemente con una limpieza de ultrasonidos y unos colutorios, unos enjuagues, la gingivitis se frena. Si hay pérdida ósea o cuando el diente se empieza a mover y hay sarro y hay bolsas periodontales, que es cuando ya se ve la encía más amorotonada y sangrante, incluso a veces pues puede echar pus, eso es una periodontitis, que es cuando hay lesión de hueso y movilidad en el diente. ¿Y cómo tratáis en Clínicas Dobat estas periodontitis, por ejemplo? Claro, podemos tratar periodontitis y periimplantitis, que es la enfermedad, lo mismo, pero la enfermedad de un implante, que es cuando el implante pierde hueso. Pues con el láser en la clínica lo que hacemos es la terapia fotodinámica y usamos el medicamento indocianina verde, que su nombre comercial es Emundo. Ahora mismo vamos a ver un vídeo en el cual bueno, pues explica todo este proceso. Ahí tenemos el Emundo, el láser que es el Fox. Y bueno, aquí vemos cómo estamos aplicando el Emundo, que son gotitas principalmente en los dientes, ¿vale? Eso pues es líquido verde, y aplicamos la primera fibra, que es el difusor. Ahora mismo lo que estamos haciendo es que aplicándolo en la parte exterior del diente y de la encía. Pasamos más o menos 30 segundos por diente, ¿vale? Esta fibra. Pasamos por vestibular y después pasamos por lingual o por palatino. Esta fibra es la primera, el paciente totalmente no nota ningún tipo de molestia porque el láser no molesta en este caso, ¿vale? Ahí tenemos cómo vamos pasando y después volvemos a pasar la indocianina verde en la parte superior y vemos que son pequeñas gotas que lo que hace la indocianina verde, que es lo que me comentamos anteriormente, ¿no? Que se fijen las bacterias malas en la membrana bacteriana y al pasar el láser, como es una sustancia cromófoga, que es decir, sensible a la luz, pues esas bacterias que están fijadas con la indocianina verde, pues lo que hace es que explotan y eliminamos esas bacterias. Ahí pasamos otra vez el difusor, por delante y por detrás, más o menos 30 segunditos por diente, y el paciente pues, no nota absolutamente nada. Lo que puede notar es un poquito de calor, ¿vale? Y después ya pasamos a la segunda fibra, que es la bull fiber.
La wool fiber, como vemos ahí, es una fibra, ya es la luz más concentrada, y lo que interesante es que tiene en la punta una bolita que hace que el haz de luz se difunde en 360 grados. Entonces vamos a pasando pues ya dentro de la encía, entre la encía y el diente, esa fibra, y lo que hace es que bueno, pues ya estamos ya difundiendo más interiormente lo que es el láser. El láser tiene una característica que penetra en el tejido 1,5 centímetros, entonces garantizamos de que estamos haciendo una desinfección periodontal hasta hueso y un poco más allá. Pasamos esa fibra, más o menos hacemos 3-4 pasadas por diente, y aquí el paciente sí que puede notar que le estamos metiendo o introduciendo algo en la encía y en sus dientes. No molesta. Y después, posteriormente, pues una vez pasado el tratamiento, pues lo limpiamos con un cepillito, porque bueno, este producto deja los dientes verdes. Entonces, bueno, pues pasamos un cepillito con una pasta profiláctica, y el paciente después ya le queda todos los dientes bien limpitos y principalmente desinfectados y con láser. Importante, que lo has repetido un par de veces, pero yo creo que es importante siempre recordar esto, no duele. En este caso no duele. Hay una forma que se programa el láser, que lo dijimos la semana pasada. Si nosotros actuamos en el láser, funcionamos como amperajes. Si programamos el láser que incide en el tejido 100 milisegundos y descansa el láser 300 milisegundos, no damos al organismo que llegue el estímulo doloroso al cerebro. Entonces el paciente no siente nada, lo único que siente es que le estamos rozando con algo, como si fuese un bolígrafo, y el paciente lo agradece y no tiene ningún tipo de dolor ni molestias. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Además, creo que la explicación en imagen ha quedado Queda clara. mucho más claro, yo creo que sí. Así que ha sido un gran acierto en este caso. Ya estoy viendo por ahí a Antonio Castro, que trae algo entre manos. Vamos a hablar ahora de estética con Antonio y a ver lo que nos ha traído al plató. Clínica de Castro patrocina esta sección. Pues como les anunciaba, Antonio Castro, muy buenas, Antonio. ¿Qué tal, Marta? Nos ha traído algo aquí hoy al plató. V de Vendetta, el fantasma de la ópera, no lo sé. Es una máscara, pero es una máscara que nos va a contar ahora para qué sirve, cómo funciona. Es una máscara LED facial. No es otra cosa que una forma de realizar los tratamientos que llevan a cabo en Clínica de Castro. ¿Cómo funciona esta, que ya la están viendo en pantalla los telespectadores, cómo funciona esta máscara LED facial? La máscara LED facial, bueno, le llaman terapia fotodinámica también, lo que hace es a través de distintos colores, luces, ¿no? Que tiene cada uno pues, una longitud de onda, como comentábamos también el otro día con el láser, pues activa una serie de receptores que tenemos en las células que se llaman cromóforos. Entonces, cada longitud de onda o cada color nos va a dar una respuesta en las células diferente. Yo lo que he visto, cuando metes en internet máscara LED facial en Google, aparecen las famosas, Victoria Beckham, Jessica Alba, no sé, está de moda, lo han puesto de moda también las famosas o las mujeres en las redes sociales o algo así. Sí, vamos, ahora es uno de los top en tratamientos estéticos, también lo usan Madonna, Jennifer Aniston, vamos, está muy de moda. Me apunta Nico desde realización, celebrities, esa es la palabra que no me salía a mí, celebrities. También he leído que ha sido descubierta, o fue descubierto, no sé si la máscara en sí, sino ese sistema, por la NASA. Sí, en la década de los 60 más o menos, pues estaban investigando pues, cómo que las plantas creciesen en el espacio, sin luz, y empezaron por ahí, se dieron cuenta de que regeneraban mucho los tejidos en plantas. También hay que darnos cuenta que las plantas hacen su actividad principal gracias a la luz, es decir, es como consiguen energía. Entonces era vital. Y se dieron cuenta, pues viendo que los tejidos se regeneraban, se cicatrizaban antes, que se podía tener aplicaciones en el campo de la medicina y luego, pues, décadas más tarde, pues se vio que en la estética también. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué la usáis en este caso en la estética? Pues tiene
Tiene hasta 8 colores, incluso combinación de varios. Pero los principales serían con la luz roja, sería la que tiene una longitud de onda de 810 nanómetros, que es la que más profundo nos va a entrar en la piel. Nos ayuda pues, a regenerar tejidos, nos ayuda a minimizar signos visibles de la edad, como arrugas, y aparte aumenta mucho la producción de colágeno y elastina. ¿Sirve también para el acné? Sí, es otro color, la luz azul. La luz azul pues, es bactericida. Estamos yendo por colores. La Sí, luz sí. roja, perdona, luz Sí. azul. Vamos a hablar de los 3 principales. Sería la luz roja, pues eso, regeneración de tejidos, aumento de colágeno y elastina, principalmente. Después la luz azul sería la para tratamiento de acné, pieles grasas o seborreicas, y aparte tiene una función bactericida muy grande. Entonces nos va a ayudar mucho a desintoxicar la piel. Y luego la luz verde la usamos mucho en tratamientos despumentantes. Yo ahora voy a Clínica de Castro, me la pongo. ¿Cómo funciona? ¿Me la pongo? ¿Cuánto tiempo tengo que estar con ella? ¿Tengo que estar tumbado un rato? ¿Cómo funciona eso? Bueno, hay en clínicas que ponen solo la máscara y ya está, hay un hidratante y tal, pero nosotros la usamos más para reforzar tratamientos que como un tratamiento en sí, porque realmente sí tiene efectos visibles desde las primeras sesiones, pero vamos a potenciarlo mucho más con un tratamiento con principios activos y masaje y un peeling químico. Entonces, nosotros primero hacemos una higiene facial, luego hacemos un peeling químico para reducir estrato córneo, es decir, las capas más superficiales, lo que sería la piel muerta, eliminaríamos eso, provocando que la piel esté más receptiva a lo que le pongamos después. Después haríamos pues, una mesoterapia virtual para meter el principio activo, ya hablaremos de la mesoterapia virtual. Y después una mascarilla de alginato, que tenemos varias distintas dependiendo de lo que queramos fortalecer. Y por último pondríamos la máscara LED encima para potenciar todo ese efecto. ¿Y cuánto tiempo más o menos está con la máscara? 20 minutos, con 20 minutos por sesión es suficiente. Y decías que los resultados en las primeras sesiones ya se pueden ver, ¿no? Sí, y sobre todo si lo hacemos, como te decía, con un tratamiento complementario. Pero sí, la verdad es que yo era un poco escéptico al principio cuando la conocí, porque cuando te hablan así de cosas, ¿no?, de la NASA, de las celebrities y tal, hay que ser un poco escéptico, porque a veces son modas y nada más, pero sí que hemos comprobado que tiene muy buenos efectos. Por eso hemos empezado por ahí, porque parece que cuando hablamos de que lo usan las famosas, no nos fiamos, pero bueno, como nos la ha traído aquí Antonio, te iba a preguntar, ¿la has probado tú? Sí, un montón de veces. ¿Y qué sensación? ¿Notas algo? Hablábamos antes con Cristian del láser, también hablábamos contigo. ¿Notas algo diferente, algo que sientas? No, en este caso no es una luz visible, entonces no se elimina la parte de infrarrojo y ultravioleta, por lo tanto no es dañina, no es como ir al solarium, algunos me van a matar con esto, ya hablaremos del solarium. Pero al ser una luz visible y eliminar la parte dañina, los UVA y UVB, pues no tienes un calentamiento de la piel, no notas nada, lo que notas pues es una luz en la cara, que en este caso, no sé si se vio antes, como tiene los ojos abiertos en la máscara, por ahí claro, no haría falta poner pues una máscara, o sea, un antifaz en los ojos. Como tú puedes poner en estas... claro, porque hay varios modelos, hay unas que son pues una tabla así entera que te pones encima, y esa hay que proteger los ojos porque al final es un LED muy potente y... Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por traernos esta máscara facial LED. Al final ya vean, no era ni V de Vendetta ni era el fantasma de la ópera, y una máscara de carnaval, es una máscara facial LED, que ya ven para qué se utiliza. Y me gusta reiterar esto, no duele, no molesta, no pasa nada. Es un tratamiento más, hablando de nuevas tecnologías, que seguiremos hablando además. Espero que nos traigas más aparatejos de estos, que traeremos. Llama la atención. Antonio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora con Pilar Blázquez de, ya saben, la salud de los más pequeños. Osbambans patrocina esta sección. Ya está con nosotros Pilar Blázquez, la directora de Osbambans. Muy buenas, Pilar. Buenas tardes, ¿qué tal?
Vamos a recuperar un tema del que estábamos hablando la semana pasada, que lo habíamos dejado medio incompleto, y vamos a seguir haciendo mucho hincapié. Vamos a hablar de prematuros y vamos a dar un pequeño recordatorio, Pilar, de lo que habíamos hablado la semana pasada para poner en situación a nuestros espectadores. Vale. Pues la semana pasada estuvimos hablando un poco de los tipos de prematuros, ¿vale? Entonces decíamos que un gran prematuro era aquel niño que nacía por debajo de las 28 semanas, luego había un prematuro medio que era a partir de las 28 hasta las 32, 34, depende de, bueno, de unos médicos u otros, dependiendo de los estudios, pues hablan de una cosa o de otra, y luego hablábamos de prematuros tardíos, que son los que están entre la semana 34 o 36, dependiendo de quiénes son los que escriban alrededor de ello, sobre este tema, hasta las 37 semanas, ¿no? Vamos a centrarnos primero entonces en esos grandes prematuros, en los que a partir de la semana 28, que parece que son los más indefensos, ¿no? Quizás porque son los menos desarrollados, nos genera algo, mayor preocupación, por decirlo de alguna manera. Sí, evidentemente son los niños que más problemas van a tener, son muy evidentes, tan evidentes que tienen que quedar evidentemente ingresados y bueno, suelen tener problemas neurológicos, problemas respiratorios, porque no están formadas, no está bien formado el cerebro, ni las estructuras neurológicas, ni los pulmones, y es muy probable que tengan también retinopatías, problemas visuales graves. Entonces, bueno, pues son los que más riesgos de sobrevivir en este mundo tienen, más problemas a la hora de sobrevivir. Y luego vamos a ir al otro grupo contrario, que son... No sé si llamarlos los grandes olvidados, que parece que como ya están casi ya del todo creciditos cuando nacen, claro, pues nos olvidamos un poco de ellos, ¿no? Como me decías antes. Sí, pues eso, entre 34, 37 semanas, 36, 37 semanas. Bueno, pues estos niños pues van a tener mayores problemas en función de su edad gestacional. Entonces, cuanto menor edad gestacional, mayores problemas neurológicos vamos a tener, ¿vale? Entonces, lo que dice la Sociedad Española de Neonatología, que no nos podemos olvidar de que estos niños hay que revisarlos sí o sí a los 2 años de edad cronológica corregida, porque los niños prematuros se les corrige la edad cuando ya realmente cumplen los 3 añitos, que es cuando ya dices, bueno, pues ya su edad son 3 años, porque supone que han madurado, ¿no? Y también es obligatorio, sería obligatorio, hacerles una revisión a los 4 o los 5 años. ¿Por qué? Porque se ha visto que tienen problemas motores, problemas del lenguaje, problemas neurológicos y que prácticamente están instauradas ya, los problemas que vayan a tener de adolescentes o de niños de adolescentes ya prácticamente están instaurados con 2 años. Entonces es muy importante esas revisiones en pediatría para ver si todo va bien o no. Los 2 años, apuntamos como... 2 años, y si no, 2 años y a los 4 otra vez. Como importante sí, a los 2 años importante, y luego importante, a los importante. 4. Sí, Hablas sí, de sí. esos problemas neurológicos, porque claro, evidentemente el cerebro es uno de esos órganos tan evidentemente imprescindibles e importantes del cuerpo humano. ¿Qué le ocurre al cerebro, en este caso, de estos niños prematuros? Pues el cerebro, entre la 34 semana y la 40 es cuando aumenta su peso y cuando alcanza la madurez necesaria para, pues luego, salir al mundo exterior que nos depara muchísimas cosas nuevas y fuera del vientre materno, ahí que estamos muy calentitos. Y entonces es fundamental porque está comprobado que los niños, hay muchos estudios, ahora os lo cuento, que suelen tener a largo o medio plazo problemas neurológicos, ¿vale? De diversa índole y diversos tipos. Y en el caso de los problemas físicos, ¿qué tipo de problemas físicos hablamos? Pues mira, sobre todo retrasos psicomotores. Los retrasos psicomotores ya se ven a los 2 años, son muy evidentes. Por eso esa edad que decíamos antes, la edad crítica, a los 2 años, porque ya vemos un retraso psicomotor que además va a estar afectando al área del lenguaje y vamos a notar también alteraciones a nivel cognitivo. O sea, que es importante hacer esas revisiones y, bueno, pues comparar con otros niños, que últimamente como no estamos con otros, no tenemos segundo hijo a veces, o no tenemos primos con los que comparar, pues entonces otros niños nos dan esas pistas, ¿no? ¿Qué pasa? En el parque, en la guardería, donde sea. Claro, siempre hay que estar atentos, ¿no? ahí. Sí, además, eso, estamos hablando un poco de los riesgos, estábamos hablando de los riesgos motores, ¿vale? Y estábamos hablando también, a su vez, del tema del cerebro, riesgos neurológicos. Bueno, pues ha demostrado que a los 6 años ya se ve
que el cociente intelectual, o sea, la inteligencia, es menor de 85, que es el 85 sería el límite, o sea, sería lo normal, ¿vale?, en un 2,5% de los niños, ¿vale?, que existen trastornos de aprendizaje, problemas para aprender en el colegio, que existen trastornos del comportamiento, incluso psiquiátricos, no solo comportamentales, sino que hay un riesgo de adquirir una enfermedad mental, riesgo de autismo, ¿vale? Entonces, y se ha comprobado también que existe mucho riesgo de niños con hiperactividad y déficit de atención, ¿vale? Entonces, pues bueno, y esto además se nota en la adolescencia porque van a tener problemas de memoria, problemas en las funciones ejecutivas, pensar, resolver dudas, o sea, resolver tu vida diaria y, que no me quiero olvidar, por eso utilizo la chuleta, problemas neurocognitivos, ¿vale? Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta. Y las terapias, porque claro, siempre tenemos la forma de, no sé si resolver del todo, pero sí por lo menos de ayudar a que todo vaya mucho mejor, ¿no?, a través de las terapias. En este caso, ¿qué terapias tenemos? Bueno, nosotros evidentemente hay que hacer estimulación desde pequeñitos, es decir, tenemos un niño prematuro de 34 semanas, pues si todo va bien, mucho mejor, ¿vale? Pero estamos detectando también que una de las cosas a nivel motor, que se me escapaba, que no se le presta mucha atención, es el bajo tono muscular. Hay niños prematuros que tienen un bajo tono muscular que ya se nota como que parece que cuando los pesas pesan más de lo que... Es como que me caigo, como muy blanditos, como que parece que se derriten en tu cuerpo. Pues ojo, porque esos niños no van a adquirir el desarrollo motor de la misma manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Principalmente nosotros hacemos terapia ocupacional, estimulación en este caso, estimular los hitos del desarrollo, fisioterapia para ayudarles a levántate y anda, caminar, a gatear, junto con la terapeuta ocupacional, fisioterapia y terapia ocupacional, ahí juegan un papel importante los dos. Logopedia para ir estimulando bien y revisando que todas las zonas de la lengua, la boca y todos los músculos funcionen adecuadamente para el lenguaje, y luego estimular el lenguaje verbal, evidentemente, y la expresión, Y un apoyo muy importante que estamos viendo y que es muy deficitario, por desgracia, en nuestra sanidad pública, es el apoyo psicológico, ¿vale? El apoyo psicológico de nuestra psicóloga, que nos va a ayudar a, bueno, pues superar las dificultades que nos puede llevar el tener un niño con, pues a lo mejor con un cierto, pues, con dificultades en general en el desarrollo, ¿no? Y que a veces pues ese niño esperado que tú tenías en mente no ha llegado, ¿no? Y cómo afrontar esas dificultades sin desesperanza, ¿no? Estamos teniendo casos también de mamás primerizas un poco nerviosas porque piensan que lo están haciendo mal, pues bueno, pues vienen aquí, consultan con nosotros y al mismo tiempo le decimos, mira, pues es que deberías venir con nuestra psicóloga Katy porque creemos que también toda esa energía negativa y esa preocupación se la estás transmitiendo a él, claro, y no se está dando pues la situación de apego necesaria, ¿no? Entonces, el equipo multidisciplinar de Bambans nos ayuda a levantar a ese niño hacia adelante, a que salga hacia adelante. Aquí hablamos de salud, en este caso con Pilar siempre hablamos de la salud de los más pequeños, pero claro, la salud de los más pequeños también está muy vinculada a la salud de sus padres, así que es muy importante. Es fundamental, mira, estamos viendo un montón de casos de comportamientos que se dan en un niño, o sea, fíjate cómo influimos en un niño que podemos convertirlo en nuestra propia persona, o sea, si has sido, a lo mejor, si has recibido una educación muy severa, tú vas a ser severo con tu hijo, si has sido muy permisivo contigo, tú incluso lo vas a ser más. Todo eso influye y estamos, los niños tienen su propia personalidad porque tienen su genética, pero estamos, o sea, la sociedad, el contexto sociológico donde el niño se mueve va a determinar mucho su forma de ser y de actuar, evidentemente, a nivel cultural, social. Entonces, bueno, pues nada, nosotros no nos metemos en la educación para nada, pero sí, pues bueno, orientamos en cosas que son básicas de la vida diaria y que además nos va a ayudar más a tener una mejor relación con nuestros hijos y a vivir con mejor calidad de vida, que es lo que en eso consiste. Perfecto. Pilar, muchísimas gracias, como siempre. Clínicas Guillén patrocina esta sección. Como siempre, en la guía de la salud, para hablar de la salud del pie, tenemos y contamos con Estefanía Guillén. Estefanía, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Los espectadores de Televigo, muchos de vosotros seguramente recuerden
Plato Abierto, con María Díaz, muchos de estos invitados que vienen aquí a la Guía de la Salud también salían y estaban y acompañaban a María en esas secciones que se hacían por separado en su programa. Estefanía habló hace un tiempo también en Plato Abierto con María Díaz de la fascitis plantar. Hoy vamos a hablar de una falsa fascitis plantar, es decir, algo que parece pero que no es. Se llama neuropatía Baxter y es lo que vamos a hablar hoy, que lo he explicado más o menos bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues, ¿qué es la neuropatía Baxter? Mejor que lo expliques tú, porque siempre va a quedar mucho más claro. Muy bien. Pues es el atrapamiento de un nervio que pasa muy cerquita de la fascia plantar y produce un dolor muy parecido a la fascitis plantar. Entonces, muchas veces los pacientes están siendo tratados de una fascitis plantar porque el dolor es muy similar, pero realmente no es una fascitis plantar, es el atrapamiento de ese nervio. Se llama neuropatía de Baxter porque Baxter fue el que descubrió esta neuropatía. Y entonces, pues en medicina es muy común ponerle el nombre del que lo descubre o lo describe por primera vez a eso. Y bueno, y realmente es el atrapamiento de la primera rama del nervio plantar lateral, ¿vale? Es un nervio que va desde el tobillo, por la zona interna del tobillo, hacia la planta del pie. Justo pasa donde se origina la fascia plantar, ¿vale? De ahí viene la equivocación, ¿no? Que nos duele la planta del pie, nos duele el talón, pero el origen está en el tobillo, como decías. Sí, efectivamente. De hecho, nosotros una de las pruebas que hacemos para saber si es una fascitis plantar o es un atrapamiento de Baxter, el atrapamiento de Baxter es un nervio. Entonces, si nosotros anestesiamos selectivamente ese nervio y al paciente le deja de doler, es que el nervio es el que está produciendo el problema. Si nosotros anestesiamos ese nervio y al paciente le sigue doliendo, es que el problema no es en el nervio, evidentemente tiene que haber otro problema, que suele ser unas fascitis, pero sobre todo estas fascitis plantares que tiene la gente de 8 meses de evolución, 1 año de evolución y que han sido tratados con todo tipo de cosas y que no ceden, hay que buscar algo más realmente y normalmente el problema viene por aquí. No sé si hay un origen conocido de por qué puede producirse ese atrapamiento del nervio. Este nervio lleva encima una fascia, que la fascia es lo que separa un grupo muscular del otro. Entonces, esa fascia, dependiendo de cómo caminemos, si por ejemplo si se nos cae el pie un poquito hacia adentro, suele comprimir al nervio y lo atrapa, produciendo esa neuropatía. Es algo parecido al túnel tarsal que se produce aquí en las muñecas también. ¿No? Entonces, cuando tenemos un pie, una persona que el pie le cae mucho hacia adentro, hace deporte, porque esto pasa mucho en deportistas. Eso, lo hablábamos antes, una enfermedad, una problemática que tienen los corredores, parece que además están también muy de moda los corredores, es habitual en ellos también. Muy común en ellos. Entonces, lo que les empieza a suceder es que esa fascia empieza a comprimir el nervio y lo empieza a irritar. Al principio el dolor es leve, pero hay veces que el dolor llega a ser realmente incapacitante, hasta el punto de que tienen que dejar de correr, tienen que dejar de hacer sus actividades normales, ¿no? O caminar, porque ahora también está muy de moda que la gente vaya a caminar mucho y eso. Entonces es importante eso también. ¿Qué tratamiento? Cuando hablamos de tratamiento, ¿qué posibilidades tenemos? Pues el tratamiento básicamente consiste en 2 cosas. El primero, y el más sencillo, siempre vamos de lo más sencillo a lo más complicado, es con un ecógrafo identificar dónde está ese nervio atrapado y donde vemos que está el nervio atrapado, meter suero fisiológico, que es como agua, para que vosotros nos entendáis más o menos, a un volumen grande entre la fascia, que comprime el nervio, y el nervio. Se hace, tú lo ves con el ecógrafo y vas viendo cómo vas metiendo ese volumen. Al meter ese volumen de agua grande, como que despegas la fascia del nervio, y en un tanto por cien considerable de los casos mejora mucho, mucho. Aparte de suero, también se puede meter ahí un corticoide y un anestésico, ¿vale? Para que mejore esa sintomatología también. En muchos casos mejora. Vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Y la siguiente opción es, como siempre, y la última, quirúrgica. La quirúrgica. ¿Sabes? Es entrar ahí, se anestesia la planta del pie y desde el tobillo, es una anestesia local también, y realmente lo que hacemos es esa fascia que estaba comprimiendo al nervio, lo que hacemos es seccionarla. No tocamos el músculo, no tocamos nada, pero se corta para evitar que esté comprimida. Y la verdad es que mejora muchísimo, muchísimo. Posoperatorio, en este caso, tiempo de
El posoperatorio en recuperación. este caso es un poquito más latoso que lo otro que habíamos contado, porque tienen que ponerse una bota rígida, que se llama una bota Walker, durante 3 semanas. ¿Eso qué es? Es una bota que va desde debajo de la rodilla, por la parte posterior toda de la pierna hasta el pie, y no permite que tú hagas el movimiento para que se vuelva a atrapar ese nervio. Eso tienen que tenerlo durante 3 semanas puestos. A las 3 semanas se retira y ya se hace vida normal. Pero bueno, conlleva un poquito más de incomodidad al llevar esa bota realmente. ¿Hay alguna manera de evitar o de intentar evitar que... Entiendo que también vienen de efectos de nuestra manera de andar, que pueden Claro. venir incluso de la cadera, esas cosas. No sé si hay alguna forma también de poder evitar esto. Realmente cuando esto empieza, también una cosa que es importante y que a veces con esto mejora es esa fascia comprime en ciertos movimientos del pie. Entonces, podemos poner una plantilla que contenga esos movimientos del pie. Es decir, nosotros les ponemos una plantilla y con esa plantilla evitamos que la fascia comprima. Esa sería casi la primera parte, pero cuando suelen venir a la consulta y ya llevan tanto tiempo, el nervio suele estar muy dañado y la plantilla no suele ser lo más efectivo en este caso. Pero la prevención sería, si vas a correr mucho, si vas a hacer unas grandes caminatas durante un periodo de tiempo, irte a hacer un estudio también un poco para ver y evitar lesiones futuras, ¿no? Pues si tú tienes un pie que está muy caído hacia adentro y te vas a correr 20 kilómetros diarios, al final vas a acabar teniendo problemas, ¿sabes? Siempre recomendamos en este programa, en esta guía de la salud, sobre todo cuando vamos a hacer ejercicio, cuando vamos a correr, cuando vamos a poner el cuerpo en una serie de límites, siempre hay que pasar por un especialista y hacerse un chequeo completo, pues fíjense, hasta de los pies, evidentemente, para ver esos problemas que podemos tener nosotros al pisar. Estefanía, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A vosotros. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, lunes a las 2:30, ya se lo tienen que saber de memoria, lunes a las 2:30, lo he dicho yo mal, a las 2:30 en Televigo. Nos vemos la semana que viene.